Bienvenidos. En esta ocasión trataremos de la norma internacional de auditoría 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Dentro de su alcance nos establece que el auditor tiene responsabilidad en relación a los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría y que los importes que figuran en los estados financieros de los saldos de apertura incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe de ser revelada. Una de ellas son las contingencias y los compromisos. Cuando los estados financieros contienen información comparativa, también se aplican requerimientos y orientaciones de la norma 710. También la otra norma que establece vinculación con esta norma es la norma 300, que incluye requerimientos y orientaciones sobre las actividades previas que se realizan al comienzo de una auditoría inicial. Dentro de su objetivo establece que para realización de un encargo de auditoría, el objetivo del auditor es, en relación a estos saldos de apertura, consiste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si, número 1, los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material a los estados financieros del periodo que se está auditando. Y también si se han aplicado, como número 2, si se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura, o si esos cambios que se hicieron efectuados en ellas se han registrado, presentado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable a la entidad. Definiciones. A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Número 1. Encargo de auditoría inicial. Un encargo de auditoría en el que los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados o al periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor. B. Saldos de apertura. Saldos contables al inicio del periodo. Los saldos de apertura se corresponden con los saldos al cierre del periodo y reflejan los efectos tanto de transacciones y hechos de periodos anteriores como políticas contables aplicadas en el periodo anterior. Los saldos de apertura también incluyen aquellas cuestiones que existían al inicio del periodo y que requieren revelación de información, como por ejemplo contingencias y los compromisos. C. Auditor procedesor. Auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el auditor actual. Hola, vamos a continuar con los requerimientos, procedimientos de auditoría. Saldos de apertura. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual mediante la determinación de si los saldos del cierre del periodo anterior han sido correctamente traspasados al periodo actual o cuando proceda si han sido reexpresados. La determinación de si los saldos de apertura reflejan la aplicación de políticas contables adecuadas y la realización de uno o más de los siguientes procedimientos que habla de la revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor para obtener evidencia, también de la evaluación relativa si los procedimientos de auditoría aplicados o en el periodo actual proporcionan evidencia relevante en relación con los saldos de apertura o la aplicación de procedimientos de auditoría específicos para obtener evidencia en relación con los saldos de apertura. También vamos a hablar sobre la congruencia de las políticas contables. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si en los estados financieros del periodo actual se han aplicado de manera congruente las políticas contables reflejadas en los saldos de apertura.
y sobre si los cambios efectuados en ella se han registrado, presentando y revelando adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor y éste expresó una opinión modificada, el auditor evaluará el efecto que la cuestión que originó la modificación tiene en la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros del periodo actual, de conformidad con la norma internacional de auditoría 315. Dentro del segundo requerimiento que nos habla la NIA 510, nos habla de saldos de apertura. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión sobre los estados financieros según corresponde la NIA 705. Asimismo, nos indica que si el auditor concluye que los saldos de apertura contienen una incorrección que puede afectar de forma material a los estados financieros del periodo actual y si al efecto de las incorrecciones no se registra, se puede presentar o revelar adecuadamente, el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable según lo que nos indica la NIA 705. Dentro de las incongruencias de las políticas contables, tenemos que si el auditor concluye que las congruencias de las políticas contables del periodo actual no se aplican congruentemente en relación con los saldos de apertura de conformidad con el marco de información aplicable, o un cambio en las políticas no se registra o revela adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable según lo que corresponde la NIA 705. Dentro de la opinión modificada en el informe emitido por un auditor predecesor, si el informe de auditoría del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo actual contienen una opinión modificada que continúa siendo relevante y material con respecto a los estados financieros del periodo actual, el auditor debe de expresar una opinión modificada en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual, según lo que nos indica la NIA 705.